Voy a estructurar la breve ponencia y después que pueda dar pie a la conversación en torno a 5 grandes puntos. Iré por cada uno de ellos con un cierto orden. El primero es que estamos en un punto de inflexión en el orden internacional. La arquitectura internacional venía transformándose de forma muy marcada antes de la pandemia, y la pandemia ahora ha producido, además ha añadido a esas dimensiones de cambio, y este va a ser un poco el telón de fondo de mi intervención, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Bueno, ¿de dónde venimos, no? Esta es el segundo eje de mi intervención, y venimos de un proceso lento, pero bastante constante, de erosión de la arquitectura internacional liberal, del orden internacional liberal. De hecho, yo soy de la opinión de que asistimos, si Fukuyama hablaba del fin de la historia, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, esta idea de que la democracia, el libre mercado eran el modelo político y económico que se iba a convertir en predominante a nivel global, y que bueno, asistiríamos a un proceso de avance casi imparable de estos dos sistemas, tanto político como económico, que además él define como fuertemente entrelazados. Ahora llegaré un poco más adelante, cuando hablemos del ascenso de China, a la pregunta de si están necesariamente vinculados o no. Pues si esa era una de las tesis, bueno, ya fue controvertida en su origen, pero realmente fue una tesis importante en los años 90, de que habíamos alcanzado la cima, ¿no? El punto final en el proceso de evolución histórica, tanto política como económica, de la humanidad. Pues podríamos estar ahora en el retorno de la historia, ¿no? Ese retorno de la historia pues es evidente por el cuestionamiento del multilateralismo, de los procesos de integración regional, tal vez siendo el Brexit el caso más evidente de esto último, el cuestionamiento del derecho internacional, y a nivel tanto doméstico como global, el cuestionamiento de la democracia como forma de gobierno, ¿no? Esto se está produciendo, ahora llegaré a ello, por dos grandes fuerzas: este cuestionamiento del orden internacional abierto y liberal. La primera es una fuerza exógena o de asedio a este orden desde su exterior, y ahora entro en sus características, y otra endógena, que a mí personalmente me preocupa más, o de implosión de este orden desde su interior, y eso tiene que ver con la pérdida de fuerza y de apoyo a las instituciones democráticas y abiertas dentro del mundo occidental. Pero bueno, empiezo por la primera, que tiene que ver con la dimensión externa, exterior o de asedio al orden internacional. La manifestación más clara es el ascenso de fuerzas iliberales en el mundo. Hay ejemplos claros. Yo pondría dos de escala importante, pero hay un tercero, que es China, pero los dos que me parecen también relevantes son el creciente revisionismo ruso en la frontera oriental europea, con un cuestionamiento claro de piezas importantes del derecho internacional y de los consensos sobre la gobernanza común de la seguridad y de las fronteras internacionales, incluso también del consenso sobre el uso de la fuerza. El segundo que mencionaría tiene que ver con la primavera árabe y el escaso éxito de algunos procesos de la primavera árabe. De hecho, de todos los países que atravesaron la primavera árabe, el único que en estos momentos tiene mayores derechos y libertades que en el origen de ese proceso es Túnez. El resto han visto retrocesos, en parte por el empeoramiento de la situación de seguridad en muchos casos, pero en otros simple y llanamente por el ascenso de poderes iliberales dentro de estas sociedades y la constitución de gobiernos autoritarios. Pero vamos, los ejemplos más dramáticos de esto son evidentemente Libia, Yemen, Siria. Son múltiples, ¿no?, los ejemplos. Pero el tercero de estos factores externos es el ascenso de China, y aquí sí me quiero detener mínimamente, porque creo que esto es relevante por tres motivos fundamentales. Hay tres dimensiones en este ascenso que son relevantes. Una es la dimensión económica, con una progresión económica china absolutamente espectacular. Es el caso más significativo de desarrollo económico en la historia de la humanidad, si uno ve el volumen y la progresión económica en China. También por cómo China está ocupando la frontera en los sectores tecnológicos de vanguardia importantes. Si uno ve pues la lista de las 20 empresas de Internet más grandes del mundo, ¿no? Bueno, pues esa lista está ocupada por empresas norteamericanas y chinas. Si uno ve la distribución de grandes startups en los últimos años en sectores importantes como la inteligencia artificial u otros, pues verá que en China hay un desarrollo muy significativo. De hecho, China tiene una estrategia, que es la estrategia Fabricado en China 2025, donde de forma explícita se plantea como objetivo ocupar y dominar y ser líder en sectores clave, ¿no? Robótica
avanzada, manufacturas avanzadas, inteligencia artificial, economía de los datos, etc. La segunda dimensión tiene que ver con lo militar, pero aquí no voy a entrar mucho, pero evidentemente está acompañando al desarrollo económico, y China está en estos momentos ya tiene oficialmente un gasto militar muy considerable, es ya el segundo por detrás de Estados Unidos. Y además está haciendo una serie de inversiones asimétricas en sus capacidades militares para dificultar o impedir el acceso de Estados Unidos y de sus fuerzas de seguridad a zonas estratégicas como son los mares de China y otras. La tercera dimensión, y esta es la que creo que es más relevante para la charla de hoy, es la dimensión política y tecnológica del ascenso de China. No solamente el ascenso de China significa el ascenso de un poder antidemocrático, abiertamente, los propios chinos se definen así, sino que es que además viene apoyado por el uso, el despliegue y uso amplio de tecnologías emergentes que le dan mayor sostenibilidad y resiliencia a un sistema y a un sistema político de esa naturaleza, ¿no? Y aquí hay un argumento de cierta profundidad que creo que a veces se nos escapa en el debate generalista o político, y es cómo la convergencia del Big Data, la inteligencia artificial, la neurociencia y las ciencias del comportamiento otorgan a los regímenes autoritarios y centralizados una capacidad de información, incluso de inferencia de preferencias de sus ciudadanos, que anula en gran medida la función que la agencia individual cumple en los regímenes democráticos, ¿no? Entonces, nos encontramos aquí ante el ascenso de un sistema que no solamente es distinto en su esencia, sino que además utiliza herramientas ampliamente sofisticadas para ser sostenible en el tiempo, ¿no? Yo creo que una parte importante de la explicación de la colisión que vemos entre Estados Unidos y China tiene este fondo. Es un fondo normativo, sistémico, de modelo político, en los términos más profundos de esa expresión, ¿no? Entonces, con esto termino esta dimensión externa, pero simplemente para dibujar el enorme cambio que hemos podido ver pues desde que Fukuyama escribía lo que escribía, ¿no? O desde que se planteaba esta tesis y este enorme optimismo en estos sistemas, pues en 10 años hemos tenido por lo menos estos 3 grandes cambios que yo delineo aquí, ¿no? Un cambio profundo en la política exterior de Rusia, una regresión en los procesos de democratización, tal vez los más llamativos y recientes, que son los que se produjeron en el mundo árabe, y el ascenso de China, que es probablemente el factor geopolítico más trascendental del siglo XXI. Bueno, a esta dimensión externa le acompaña una interna, endógena o de implosión, como decía, se sustancia en la pérdida de fuerza del modelo liberal dentro del mundo occidental. Y aquí quiero mencionar 2 fenómenos que están conectados con esto. El primero tiene que ver con la precarización de las clases medias occidentales. O sea, aquí hay una explicación, a mi modo de ver, profundamente económica de este proceso, y lo voy a intentar resumir en una frase, aunque se le puede hacer más justicia si luego en el debate seguro que los colegas quieren entrar en ello, pero el vaciado del centro de nuestra distribución de rentas en Occidente, y esto se viene produciendo en la mayor parte de las economías avanzadas. Los últimos 20-30 años hemos visto una congelación, sino un decrecimiento de las rentas en el centro de la distribución de rentas. Ese vaciado produce el vaciado del centro del espectro político, por lo menos está fuertemente correlacionado con el mismo, ¿no? Ese proceso de polarización produce una política exterior, y me voy a la política exterior, al margen de las implicaciones que tiene esto en términos de política doméstica, que es ampliamente revisionista, que cuestiona la arquitectura comercial, de gobernanza multilateral y otras, sostenida pues, en buena parte del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ¿no? A esa precarización y esa política exterior revisionista, no solo exterior, pero en este caso por señalar, le acompaña el segundo fenómeno de esta implosión, que yo creo que es la pérdida de confianza en las instituciones. Este es un fenómeno muy extendido, es la forma en la que este proceso se operacionaliza, ¿no? Sobre todo la pérdida de fe en las instituciones de intermediación, como son los partidos políticos, los representantes políticos, las élites intelectuales, los medios de comunicación, y esto a su vez tiene 2 consecuencias, esta pérdida de fe en las instituciones, por lo menos 2, ¿no? La primera es un aumento de los sentimientos
antidemocráticos, porque la democracia representativa liberal se sustancia y se constituye precisamente a través de esas instituciones de intermediación. Los hechos del 6 de enero en el Capitolio en Estados Unidos son tal vez la manifestación más clara o la consecuencia más clara de ese proceso de erosión de legitimidad institucional. Hago un paréntesis aquí, yo sé que tenemos público que no es exclusivamente español, pero este fenómeno se produce también en nuestro país y de hecho invade nuestra política. Después, si queréis, podemos tener una conversación sobre esto. Yo ya lo he dicho en público también en varias ocasiones, incluso en el Congreso. Hay un discurso de deslegitimación de las instituciones y un uso partidista de la legitimidad institucional, que yo creo que es una mala práctica en democracia, pero bueno, luego si queréis podemos entrar en esto. La segunda consecuencia de esta pérdida de confianza en las instituciones, además de ese sentimiento antisistémico o antisistema, es una predisposición a aceptar información falsa como veraz o una predisposición a no comprobar el rigor y la resiliencia de las fuentes de información que uno consume y, por lo tanto, un consumo mayor y un impacto mayor de la desinformación, que, como todos sabemos, ha existido siempre, pero que en estos momentos tiene un arraigo importante en nuestros países, ¿no? Este problema de la desinformación yo creo que se ve agravado, seriamente agravado, por el ascenso de las redes sociales. El uso, su extensión y uso de estas redes han generado una nueva dimensión de la seguridad nacional, de hecho, y además se produce en un escenario, de eso también luego si queréis podemos entrar en ello, pero yo creo que es revelador que estas redes las sustancian y las sostienen actores que en términos estrictos son actores irresponsables en nuestro debate público. Y no es una valoración personal, son irresponsables del contenido que distribuyen. Seguimos en un debate en estos momentos, a mi modo de ver, que tiene un punto de artificial, sobre si son o no medios de comunicación o si son o no vertebradores del debate público. La realidad es que lo son, pero a todos los efectos las seguimos tratando como si fuesen tablones de anuncio donde la gente simplemente pone lo que estima y estas plataformas no tienen una obligación de comprobar, de contrastar, una obligación de veracidad y una responsabilidad sobre los contenidos que ahí se comparten, ¿no? Además, a esto le acompaña una segunda tragedia, ¿no?, que es que la forma en la que se financian estas redes resulta que es la misma manera en la que se financiaba nuestra arquitectura tradicional de vertebración del debate público, o sea, nuestros medios de comunicación. Entonces se produce, a la vez que se produce este ascenso de estos actores irresponsables, precarizamos o debilitamos el modelo de negocio tradicional de aquellos que lo hacen acorde a ciertas normas, ¿no? ¿Y por qué es importante esta cuestión de la desinformación? Bueno, porque estas campañas buscan precisamente erosionar la legitimidad institucional. Son profundamente revolucionarias. Si uno estudia, y nosotros tenemos, España, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, formamos parte de la red europea que hay de lucha contra la desinformación, sabemos muy bien el volumen de campañas que hay, qué mensajes se trasladan. Bueno, pues lo que trasladan no buscan avanzar un mensaje concreto o una cosmovisión o una línea política. Lo que buscan es que acabemos todos convencidos de que somos incapaces de alcanzar verdades objetivas, colectivas, compartidas. Son, por lo tanto, bastante revolucionarias, incluso se podría decir antiilustradas estas campañas. Pero en el contexto que dibujaba antes, en lo que se convierten es claramente en una fuerza que alimenta el cuestionamiento de la legitimidad institucional, ¿no? Bueno, ¿cuál es el efecto de la pandemia? Tercer punto de la intervención, ¿no? El efecto de la pandemia en estas tendencias. Si uno compra este diagnóstico y dice, bueno, veníamos en un proceso de debilitamiento de esta arquitectura internacional producido por estas fuerzas, bueno, mi opinión general es que la pandemia se puede convertir, si no se gestiona adecuadamente, y antes lo estaba mencionando Jordi, en un acelerador de parte de estas tendencias, por lo menos en dos dimensiones. En la dimensión de exógena o de asedio al orden, como yo lo definía antes, bueno, parece que se está consolidando una percepción de que la gestión de la pandemia ha sido más eficaz por parte de estados autoritarios. Este es objeto de debate, ¿no?, si eso ha sido así o no. También es verdad que en estos casos la falta de transparencia
pues parece ocultar o opacar los retos que ha planteado esta pandemia en términos generales, ¿no? Pero es que desde el punto de vista de la implosión o del debilitamiento del orden desde dentro, hay dos cuestiones importantes. La primera es que la COVID, si no se gestiona adecuadamente, puede ser un enorme generador de precariedad y de fractura social. Solamente a modo de ejemplo, unas 3/4 partes del empleo que se desplazó en España por la pandemia era empleo ya precario, de corta duración, de baja remuneración, etcétera. Sabemos y sabíamos al inicio de la pandemia que el impacto sobre los hogares monoparentales sería mayor, que el impacto sobre los hogares que tenían escaso acceso a tecnologías digitales podía ser mayor, se iba a aumentar de manera más marcada la brecha educativa en esos hogares, ¿no? ¿Cómo será esto de preocupante que los especialistas en educación le dedican mucho tiempo a la brecha educativa que se abre en el mes de verano, entre los hogares que se pueden permitir formación, campamentos, lo que fuera, y los que no? Bueno, imaginaros meses, ¿no?, de esa brecha, ¿no? Y por lo tanto, ahora llegaré a la respuesta para que podáis ver cómo esta cuestión ha inspirado gran parte de la respuesta que se le ha dado a la pandemia, ¿no? Pero es que además, desde este punto de vista de implosión, la pandemia ha sido una muy poderosa fuente de desinformación. En cuestión de meses, entre marzo del 2020 y el mes de mayo, junio, en cuestión de meses se produjo un volumen de desinformación análogo al de los anteriores 5 años, ¿no? Estamos hablando de una explosión en el volumen de campañas. Todas, por supuesto, dirigidas a cuestionar la capacidad de las democracias de responder ante la crisis, la debilidad de la Unión Europea, bueno, la falta de solidaridad dentro de la OTAN, lo que fuere, ¿no? Pero como veis, siempre estas campañas dirigidas a la erosión de la legitimidad institucional y democrática, ¿no? Bueno, respuesta frente a la COVID. ¿Cómo hemos respondido? Y ahora voy a tener un viraje de tono, porque hasta este punto lo que quería era dibujaros un diagnóstico de dónde estamos y hacia dónde vamos y los retos. Pero quiero empezar en la respuesta con primero una nota de optimismo, ¿no?, sobre dónde estamos y dónde podíamos estar. Y esta nota la sustancio sobre dos temas, ¿no? La primera, el primer tema es el desarrollo de vacunas. Yo creo que se nos olvida lo extraordinario que es que estemos donde estamos en estos momentos, que en menos de 12 meses se desarrollara no una, sino varias vacunas, de la eficacia que tienen las vacunas. Yo el año pasado estuve bastante involucrado en el proceso de diseño del plan de desescalada en España y me tiré varios meses rodeado de epidemiólogos. España tiene, gracias por fortuna, algunos de los mejores epidemiólogos del mundo, y os garantizo que muy pocos de los especialistas que teníamos en ese grupo habrían apostado en abril o en mayo o en junio que íbamos a tener vacunas en diciembre o en enero de ese año. El tiempo medio de desarrollo de una vacuna hasta la fecha habían sido 10 años. Y además nadie garantizaba que para este caso concreto de la COVID-19 se fuese a desarrollar una vacuna. Podía ser una de tantas enfermedades para las que no se desarrollaba vacuna. Bueno, pues las hemos desarrollado y se están distribuyendo en tiempo récord. Seguimos teniendo un reto enorme de solidaridad con terceros países y regiones, pero esto es una nota de optimismo muy importante porque va a reducir enormemente la incertidumbre económica, las restricciones a la movilidad, bueno, una serie de cuestiones que son absolutamente... Y, por supuesto, va a reducir la mortalidad, ¿no?, que es la principal lacra de esta pandemia. La segunda nota de optimismo tiene que ver con la respuesta de la Unión Europea, que, de nuevo, no tenía por qué haberse producido como se ha producido. Cuando empezó la pandemia, de hecho, yo lo dije también en público, yo estaba francamente preocupado que la Unión Europea no fuese capaz de desarrollar una respuesta contundente, y lo ha hecho. Ahora llegaré a ello de manera muy contundente en múltiples frentes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gran novedad en política exterior conectado con la respuesta a la pandemia, ¿no? Y yo creo que aquí la clave está en que por primera vez creo que hemos sido conscientes todos y hemos desarrollado, y por todos me refiero preeminentemente a los países de nuestro entorno y nuestros grandes aliados, e incluyo a Estados Unidos en esto, hemos sido capaces de construir una coherencia entre la respuesta nacional e internacional. Y yo creo que este es uno de los factores nuevos en la política internacional. Y ahora llego a esto y explico a qué me refiero, ¿no? Por cierto, esta coherencia creo, por lo menos hemos intentado, que la recoja la Estrategia de Acción Exterior española, que es la comprensión de que la fortaleza de nuestra proyección exterior y de nuestra política exterior se sustancia o se sustenta sobre una coherencia en nuestras políticas domésticas, ¿no?, y una fortaleza de la democracia dentro de sus fronteras. Pero bueno, ahora llego a ello, ¿no? Entonces, respuesta exterior, ¿no? Clara apuesta por la democracia, claro consenso
emergente. Ahora está el presidente de los Estados Unidos en un tour europeo precisamente hablando de esto, de que hay que avanzar la agenda democrática, los derechos humanos y todo lo que acompaña a la agenda de democratización, y clara apuesta por el multilateralismo. En el caso de Estados Unidos, el viraje ha sido de 180 grados con esta administración. Por nuestra parte ha habido, creo, mayor consistencia a lo largo del tiempo. Nuestra parte, aquí me refiero no solo a la española, sino a la europea, pero por parte de Estados Unidos, en cuestión de días, han vuelto al Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, han vuelto a la Organización Mundial de la Salud, han desbloqueado el nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de Comercio, han vuelto a la mesa de negociación y vamos a cerrar casi con toda probabilidad un acuerdo sobre fiscalidad de las corporaciones y de las actividades digitales. Están en la mesa de negociación para un posible retorno al acuerdo nuclear con Irán. O sea, claramente ha habido un giro de 180 grados en la administración americana. Pero entro en la respuesta interior, que creo que esto es lo más interesante y lo más novedoso, ¿no? Yo creo que estamos todos viendo como tanto en Europa como en Estados Unidos se intenta construir un nuevo contrato social, ¿no? Una clara política económica de restitución de las clases medias en Europa y en Estados Unidos. Esto no se hace por accidente, se hace con un consenso por parte de los economistas del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE. Hay un clarísimo consenso de que de esta crisis hay que salir de una forma distinta de cómo se salió en la anterior y que de hecho tenemos que corregir y revertir tendencias de los últimos 30 años que estaban llevando a esa fractura social que comentaba al principio, ¿no? Y quiero señalar en esta respuesta interior 4 dimensiones. La primera tiene que ver con la gestión sanitaria. Desde el principio de esta pandemia, por lo menos en el caso español, ha sido evidente, y yo diría de la totalidad de los socios europeos, que había que salir de esta crisis con equidad y con justicia. No es casual que la sanidad privada se sometiese a los criterios de la sanidad pública al inicio de la pandemia. No es casual que la campaña de vacunación en este país sea pública, sea gratuita, sea universal. Todo esto viene determinado por esta idea de es vital que no se agraven las brechas y la percepción de desigualdad en nuestros países. En el segundo frente tiene que ver con la ayuda económica y la respuesta económica. Y aquí simplemente quiero señalar cómo de distinta ha sido la respuesta a esta crisis a la anterior, a la del 2007-2008. A nivel europeo hemos aprobado, en primer término a nivel europeo hemos mantenido una política monetaria expansiva que prácticamente nos cuesta el euro en la anterior crisis, y en esta no solo se ha mantenido, sino que se ha ampliado. Eso nos ha permitido implementar paquetes de estímulo económico, de sostenimiento de la economía y de estímulo muy significativos. Nosotros, que estamos en contacto permanente con países de todo el mundo, os garantizo que el corsé financiero al que están sometidos muchos países a la hora de intentar implementar programas de estímulo es muy significativo, y España eso no lo ha padecido, y eso es en gran medida gracias a la respuesta monetaria del Banco Central Europeo. Pero es que a nivel presupuestario los fondos Next Generation son extraordinarios. Prácticamente se doblan los recursos financieros de la Unión Europea para los próximos 5 años. Tiene una escala el Next Generation que es prácticamente igual que el marco financiero plurianual, ¿no? Y hemos roto múltiples tabús. No me voy a detener aquí, pero básicamente hemos decidido entre todos que la Unión Europea tiene una obligación de responder ante esto de manera solidaria. 2, que una parte importante del paquete van a ser transferencias directas a los estados. Eso, de nuevo, en la escala en la que lo estamos viendo no se había visto. Y 3, lo vamos a financiar con la emisión de deuda con garantías mancomunadas. Esto en Europa. Pero es que en Estados Unidos la respuesta está siendo verdaderamente extraordinaria. El presidente Biden ha aprobado ya un paquete de 1,9 billones de dólares de sostenimiento de la economía. Pero es que hay otros 2. Hay uno de infraestructuras y otro de familias, aproximadamente de 2 billones cada uno. O sea, en el total se puede ir a un programa de estímulo de 6 billones de dólares norteamericanos, con un claro énfasis en empleo, infraestructura, oportunidades y sostenimiento de la clase media, ¿no? Eso en relación a las políticas de estímulo económico. Tercer punto tiene que ver con el recalibrado fiscal, esta idea de reconstrucción de contrato social, ¿no? Es muy revelador que la forma en la que se va a financiar este plan, en el caso americano es tal vez el más revelador, es con un recalibrado de la presión fiscal hacia las rentas altas
que han sido las grandes beneficiarias de la revolución tecnológica y del modelo productivo en Estados Unidos, las rentas del trabajo altas y un recalibrado de la presión fiscal hacia las rentas de capital, que es algo que mucha gente llevaba mucho tiempo diciendo. Una de las mayores contradicciones en la economía global de los últimos 20 o 30 años era que sistemáticamente las rentas de capital habían aumentado sobre el total, pero la presión fiscal efectiva sobre el capital había caído, el tipo efectivo sobre las grandes multinacionales había caído como unos 15-20 puntos los últimos 30 años en los países de la OCDE, dependiendo del sector en el que uno mire específicamente, ¿no? Y muy en particular en el ámbito de las actividades digitales, porque son tan difíciles de gravar si no se desarrolla un marco específico para ellas, ¿no? Entonces, estamos asistiendo, desde mi punto de vista, con total claridad, a una reconfiguración de ese contrato cuya fractura estaba tan detrás del ascenso del populismo en nuestros países, ¿no? Y luego, cuarto asunto en este nuevo contrato, pero esto lo tengo aquí entre paréntesis porque habrá que ver si finalmente se materializa o no, es un nuevo marco regulatorio para las redes sociales, que yo creo que el debate se está iniciando en Estados Unidos, pero que realmente yo lo pongo prácticamente a la altura del resto de cuestiones que he mencionado. Hay muchas más en esta reconfiguración del contrato social que tienen que ver con la regulación de la economía de las plataformas, que tienen que ver con nuevas reglas de competencia en el ámbito tecnológico digital. Bueno, es un paquete amplio, pero yo os diría que estas cuatro, la gestión sanitaria, la ayuda económica y los planes de estímulo, el recalibrado fiscal y esta cuestión de redes sociales van a ser las claves, ¿no? Bueno, me acerco al final, ¿no? ¿Qué escenarios, por lo tanto, se abren, ¿no? Cuando estamos pensando en el orden internacional, la globalización, la gobernanza global, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que la colisión de modelos descrita con anterioridad va a continuar. Creo que lo que está en juego sigue siendo el alma del orden internacional, su esencia más profunda, si vamos a continuar avanzando hacia un mundo más abierto, más diverso, más cosmopolita, más integrado económicamente, más gobernado a través de mecanismos multilaterales, donde se protegen las minorías, más liberal en sentido estricto, o si nos vamos a un mundo más nacionalista, más cerrado, más autoritario, soportado o apoyado por tecnologías emergentes, ¿no? Esto dibuja un mundo, no sé si el término correcto es bipolar, porque en el fondo van a ser dos grandes polos liderados desde mi punto de vista por Estados Unidos y por China, con la Unión Europea jugando un papel fundamental, luego podemos entrar en ello, o un mundo bifurcado, ¿no? La pregunta clave, y esto es una incógnita, aunque yo puedo anticipar una respuesta, por lo menos es lo que creo, es si estamos a tiempo de reconstruir nuestro contrato social, si estamos a tiempo de defender las sociedades abiertas y democráticas desde la fortaleza de su justicia y de su equidad, de si desde esa fortaleza vamos a ser capaces de sostener una arquitectura internacional y un avance de este modelo político en los próximos años. Termino con una nota de optimismo. Yo soy mucho, mucho más optimista hoy de lo que lo era hace 6 meses, 7 meses. Me parece que el viraje que se ha dado en Estados Unidos es trascendental. Yo creo que desborda una única presidencia. O sea, hay un viraje ahí en la posición política en Estados Unidos sobre esta cuestión muy marcada. Y en Europa yo creo que hay una comprensión de que este es un problema que se tiene que abordar. Entonces yo soy optimista, creo que vamos a entrar en un periodo en este otoño de crecimiento económico y de oportunidades. Creo que el reto va a ser hacer un buen uso de las oportunidades que se nos abren y desde la fortaleza que eso nos genere, defender una arquitectura internacional pues que Europa y Estados Unidos construyeron desde el final de la Segunda Guerra Mundial a esta parte y que ha sido, por cierto, uno de los mayores, si no el mayor generador de prosperidad en la historia de la humanidad, ¿no? Porque esa arquitectura liberal internacional, abierta, ha sido un enorme generador de prosperidad. Tiene un serio problema de equidad y de gobernanza, pero que ahora se está abordando, lo estamos abordando tanto a nivel doméstico con estas políticas como a nivel global, perfeccionando los mecanismos de gobernanza sanitaria, fiscal, de competencia, de regulación de las tecnologías emergentes y otros. Muchas gracias. Las palabras o la exposición de Manuel Muñiz, yo creo que es intachable, quizá demasiado occidentalista, ¿no? Y yo creo que pero estoy de acuerdo con casi todo.
Y creo que hay unas tendencias de fondo, que algunas ha mencionado, que vale la pena mencionar. Y yo veo sobre todo 4, ¿no? La primera él la mencionaba como la caída de la clase media, pero no solo la caída de la clase media en Occidente, es la caída de la clase media global, que puede tener graves consecuencias para todo, para las democracias y para las no democracias y todo, ¿no? Ha habido una década de progreso en que la clase media global ha avanzado entre 2011 y 2019 de 900 millones a casi 1.400 millones de personas, de una población global de 7.700 millones. Pero con la pandemia, esta clase media global se ha encogido en 54 millones de personas en el mundo, ¿no? A lo que hay que sumar quizá 36 millones más en la de los ingresos medio altos y 62 millones de ingresos altos, ¿no? La clase media se define como los que viven con 10 a 20 dólares al día, la media alta 20-50 y la más alta más de 50 al día, ¿no? Y estos son datos y un estudio que ha hecho el Centro Pew de Estados Unidos, basados en los datos del Banco Mundial, ¿no? El número de pobres también, tras una década de éxito en la reducción de la pobreza, ha aumentado, ¿no? En 49 millones de personas en 2020. Debido a la recesión, ¿no? Hoy hay 800, un poquito más, o 14 o 10,4% de afectados por esta pobreza, ¿no? Especialmente en el sureste asiático y en el África subsahariana, cuando las proyecciones indicaban que sin la pandemia hubiera bajado en casi un 9%, ¿no? El país más afectado ha sido la India, que ha supuesto un 60% de este tropezón social, perdiendo una tercera parte de su clase media, ¿no? Que de 99 millones ha pasado a 66 millones. Y la India, en casi todos sus aspectos, es una democracia. Y esto puede, yo creo, socavar esto, ¿no? Pero, como digo, esto no es solo una cuestión global, sino que las economías desarrolladas también lo están sufriendo, ¿no? Y hay una gran excepción. Y la única gran economía que en el conjunto de 2020 no ha sufrido una recesión y no ha visto su clase media reducirse o vaciarse es China. Y eso yo creo que nos debe hacer repensar un poco sobre la situación. Y este vaciamiento que decías tú de las clases medias genera más polarización entre ricos y pobres, pero también más polarización política, ¿no? Y se puede agravar con la automatización, incluso en algunos aspectos digitalización, de tareas propias de la cuarta revolución industrial, como ahora apuntan muchos expertos, pero entre otros el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En su último informe. ¿Se recuperará esta clase media? Pues de momento yo veo una cierta reglobalización frente a la desglobalización de que hablábamos al principio, pero esta reglobalización es una cuestión más de países desarrollados que de países en vías de desarrollo, ¿no? Es una cosa bastante occidental más China. Segunda tendencia de fondo es el papel de las empresas, ¿no? Hemos visto cómo, por supuesto, el Estado, a lo público, ha cumplido una función, pero también estamos superando esta pandemia y la hemos vivido con cierto, digamos, buena vida, porque sectores como el agroalimentario, el farmacéutico, la distribución, el transporte y la conectividad digital han funcionado, y han funcionado gracias a las empresas privadas, ¿no? Estas empresas, yo creo que también vemos que algunas de ellas, sobre todo las Big Tech, han sufrido un aumento todavía más colosal de su tamaño, ¿no? Y de su cifra de negocio y de sus beneficios, ¿no? Gigantes como Google, Apple, Amazon, Microsoft y Facebook han ganado 74.000
millones de dólares y han disparado sus ingresos un 44% por la pandemia, ¿no? También veo que hay, pese a la tensión entre China y Estados Unidos, una nueva geopolítica de los negocios globales, ¿no? Que China y Estados Unidos dominan como nunca antes, ¿no? Según unos datos que daba el otro día de The Economist, Estados Unidos representa el 24% del PIB mundial, pero el 48% de la actividad empresarial. China representa el 18% del PIB y el 20% de los negocios. Y los otros países, lo cual incluye Europa, son el 77% de la población global, pero golpean muy por debajo de su peso en esto, ¿no? Creo que también hay una cierta coincidencia entre Estados Unidos, Unión Europea y China en controlar estos grandes monopolios o oligopolios, aunque con objetivos y métodos muy distintos, ¿no? Esto del crecimiento de las empresas me lleva a la tercera tendencia de fondo, que es creo que están haciendo, cosa que empezó antes, pero se está viendo un nuevo multilateralismo. El clásico requiere quizá un trade-off. No hay que engañarse. Yo creo que hay que incorporar más a China y a otros países. Y de hecho se está haciendo en la FMI, en el FMI, en la Organización Mundial de Comercio, en la ITU, que es la Unión de Telecomunicaciones Internacional, que es una ONG, por cierto, no una organización internacional. Pero, de nuevo, yo creo que en este nuevo multilateralismo no es solo una cuestión de los estados o de los gobiernos, ¿no? Sino que hay más actores implicados, ONGs, fundaciones, las asociaciones de científicos, que creo que han pesado bastante en esta pandemia, de ingenieros. Es algo que ya se vio en cómo se construyó el Acuerdo de París sobre el cambio climático, incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Pero cabe recordar que cuando Trump se retiró de la Organización Mundial de Salud, el primer contribuyente a la organización fue la Fundación Bill y Melinda Gates. Y eso quiere decir que esta nueva gobernanza, incluida la tecnología, requiere la participación de todos los concernidos, ¿no? De los stakeholders, que son los concernidos, ¿no? Gobiernos, organizaciones internacionales, tercer sector, es decir, un mosaico de actores para lo que tiene que ser una gobernanza híbrida, ¿no? Y lo hemos visto con las vacunas, donde la colaboración público-privada ha sido esencial, aunque la dispensión de las vacunas sea pública en nuestros países, por lo menos en algunos de nuestros países, no en todos, pero bastante. Y también creo que es un multilateralismo necesitado de flexibilidad. Lo estamos viendo con el G7 y planteo una cuestión que es de dónde viene la legitimidad de esta gobernanza, ¿no? Y cómo reconciliamos el impulso de tener instituciones sólidas y estables, por un lado, y trabajar en coaliciones flexibles donde sea necesario, por otro. Y es un tema no resuelto. Y acabo simplemente con un apunte sobre la idea de bienes comunes públicos globales, que está creciendo, pero que está acompañada también del crecimiento de males públicos globales, ¿no? Hay nuevos bienes públicos globales, yo creo que con esta pandemia. Uno es la digitalización y la conectividad, que hay que tratar así, y si no, vean la caída de Internet ayer, durante una hora, lo que significó, ¿no? Otro, yo creo que es lo que mencionaba, los impuestos, ¿no? Y creo que es necesario tratar los impuestos como un bien público global, porque estamos necesitados de fondos para alimentar ese gasto público que tenemos que hacer ahora. Pero también diría que hay males públicos globales, ¿no? Por ejemplo, el aumento de los ciberataques, los ransomware, como el que Estados Unidos atacó, que en Estados Unidos atacó a una empresa de oleoductos, o en España a la SEPE, e incluso mencionaría, así con eso acabo, un mal global que creo que también tiene que ver con el siglo XXI mucho, y
y que se ha agudizado con la pandemia, que es la soledad. Yo creo que gestionar estos bienes y mares públicos globales requiere nuevas formas de cooperación y de gobernanza global, ¿no? Gracias. Tengo como 5 puntos, ¿no? Ya se ha mencionado el primero, así que iré muy rápido, pero está claro que la digitalización y la innovación tecnológica ya era relevante antes del COVID, ¿no? Ya estábamos en una transición y ya estábamos empujando hacia ese camino, ¿no? Pero claro, se ha puesto más de manifiesto aún durante el COVID, porque hubiéramos vivido muchísimo peor sin una buena conectividad y sin los servicios digitales, que nos hizo encerrarnos en nuestra casa, impedir la movilidad, pero nos permitió tener una determinada vida, cada uno pues conectados, ¿no? Porque finalmente pues lo que vimos es que la vida normal, digamos presencial, pudo seguir a nivel digital, ¿no? Y ahora estas dos vidas se están convergiendo y se están uniendo. Es un cambio radical y hay que poder gestionarlo, ¿no? Solo algunos datos que puedo mencionar, pero el tráfico durante el COVID fue algo realmente complicado, porque en 24 horas pues, tuvimos unos incrementos del uso de nuestras redes brutal, más de un 70% para el tráfico fijo, más de un 40% para datos móviles y más de un 40% para la voz, ¿no? Y eso, pues, las redes no sufrieron. En el caso de España tuvimos suerte porque ya estábamos preparados anteriormente y habíamos hecho, pues, como dice siempre nuestro presidente, nuestro trabajo, ¿no? Unas inversiones relevantes en conectividad. Y eso nos permitió poder asumir, y es un caso muy relevante y una fortaleza de España, pues todas esas vivencias y toda esa vida digital, ¿no? Pudo discurrir con normalidad sin tener que reducir cuestiones de calidad de determinados servicios o poner o caídas, ¿no? No tuvimos caídas. Como decía nuestro director de red en los comités de crisis, estoy muy ocupado pero no preocupado, ¿no? Hemos hecho nuestro trabajo y ahora lo que tenemos que gestionar es que todo vaya bien y que no haya mayores incidencias. El segundo punto importante, creo, de esta situación que vivimos, que fue más que inaudita y fue un revulsivo total en una situación ya complicada que veníamos viviendo en la sociedad a todos los niveles, son las lecciones aprendidas, ¿no? La pandemia creo que nos ha enseñado muchas cosas y creo que eso hay que valorarlo. Lo primero es que la digitalización es algo importante en nuestras vidas y es algo tanto para la economía como para la sociedad. Y luego ya en geopolítica entraremos porque también ha tenido un impacto, ¿no? Tiene un efecto transversal y horizontal que ha afectado totalmente, pues, todos los modelos que conocíamos, ¿no? Y creo que ha llegado para quedarse. Esto no va a volver atrás. Estamos ya dentro y tenemos que gestionarlo mejor. Eso es lo que nos toca ahora. El segundo punto es humildad. Creo que nadie podía prever esto en una sociedad de progreso donde creíamos que todo estaba a nuestro alcance y que lo teníamos todo controlado, pues ha demostrado que un simple virus podía paralizar totalmente la economía, la movilidad, la sociedad, el ocio, toda nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que tener en mente y que nos vuelve más humanos. Y eso también es algo muy importante porque pudimos volver a poner foco en lo más importante de nuestra sociedad, que es la persona, ¿no? Tenemos que asegurar la vida, tenemos que asegurar a nivel de sanidad y la seguridad de las personas. Eso creo que es clave y es un eje muy importante y me alegro que Manuel sea muy occidentalista porque creo que es un valor esencial para Europa y creo que es una de nuestras fortalezas y la tenemos que poner realmente en alza, ¿no? Y eso, pues, en nuestro modelo cultural ha sido esencial en el pasado y en la historia y creo que es esencial para el futuro y ahí es donde tenemos que poner el centro y nuestro foco, ¿no? Luego, otro punto importante es la preparación y la inversión, ¿no? Como decía antes, a nivel digital, España ha sido uno de los pocos países que no ha tenido problemas en conectividad y eso ha sido debido, pues, a las grandes inversiones, pues, que en parte ha hecho el sector privado, ¿no? En nuestro caso, pues hemos hecho una inversión por parte de Telefónica en redes y en conectividad de más de 90.000 millones desde el año 2012. Se dice pronto, ¿no? Pero eso nos ha permitido, pues, hacer frente a una situación totalmente inesperada, ¿no? Ahora somos líderes en fibra en Europa, somos el número 3 en la OCDE y tenemos un despliegue de redes móviles cercano al 100% en 4G y ahora estamos apostando fuertemente por una nueva tecnología, el 5G, que nos permitirá también un despliegue de servicios de inteligencia artificial brutal, ¿no? Otra fortaleza que tenemos que poner en alto y sacar provecho de ello.
Otro aprendizaje, y me quedan solo dos, es la existencia de desigualdades. Sí que hemos visto que las brechas existentes anteriormente se han acrecentado, ¿no? Brechas de género, las mujeres han sufrido más en el entorno laboral, brechas de competencias también, las personas más preparadas han podido, o con puestos de trabajo más, digamos, más altos han podido aguantar más que el sector primario, digamos, entre empresas. La preparación hacia la digitalización no era la misma entre las grandes empresas y las pymes, entre geografías también, ¿no? No se ha vivido de la misma manera en la ciudad que en el entorno rural. Algunas veces era mejor estar en el entorno rural, ¿no? Que permitía poder vivir un poquito más al exterior que en las ciudades. En el acceso a la digitalización también, ¿no? En temas de conectividad y de dispositivos, de uso de dispositivos, ¿no? En mi caso, tengo 3 niños, pues en mi casa solo había un PC y en menos de una semana tuvimos que poner 5 PCs en casa sin poder salir para poder seguir conectados y poder seguir con nuestra vida normal, ¿no? Y nosotros, bueno, pues tuvimos suerte, pero otros no tenían esa facilidad y eso es otra brecha que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y eso es algo importante porque en esta transformación no podemos dejar a nadie atrás. Creo que eso sería como un fallo de sociedad, ¿no? La visión occidentalista es muy integradora, es muy solidaria y creo que es un valor importante que tenemos que mantener muy, muy en alto de nuestras prioridades. Y el último punto de los aprendizajes mencionaría la colaboración público-privada, ¿no? Lo que mencionaba antes de la solidaridad, creo que durante el COVID se mostró que todo el mundo volcó la mayoría de sus capacidades, lo mejor que podía hacer para poder volver a una vida normal, ¿no? Y esa solidaridad, esa colaboración público-privada muestra también la relevancia de la interdependencia, lo que hablábamos de una multiplicidad de agentes mucho más interrelacionados, pero que son necesarios para poder afrontar, pues, los retos globales que tenemos actualmente, ¿no? Y eso es esencial. Esa interdependencia de agentes permite encontrar mejores soluciones y sumar, ¿no? Cada uno desde sus fortalezas puede sumar y eso se puede aplicar en el entorno de crisis, pero también en temas de cooperación y de solidaridad. Creo que es un punto esencial, eso por las lecciones aprendidas, ¿no? En relación al rol de la digitalización en la era post-COVID, pues como he dicho antes, es una prioridad, pero no solo es una prioridad, es una oportunidad. La evolución de la tecnología es tan rápida y exponencial que tenemos que lidiar con ella y saber gestionarla, pero está claro, y eso hay multiplicidad de estudios que lo demuestran, que es aportadora de valor, ¿no? Tanto a nivel económico, se habla de la reinvención digital, que puede tener un impacto positivo de casi el 2% en el PIB de los países, pero sobre todo unas soluciones que permiten una mejor vida en nuestro entorno de sociedad. Y eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Por supuesto, también presentas nuevos retos, como han comentado mis compañeros de mesa, ¿no? El uso del Big Data, de la inteligencia artificial, la robotización y la automatización de las tareas, el trabajo en red, el trabajo en virtual. Pues todo presenta unos retos importantes y nuevos desafíos que tenemos que saber gestionar y que tenemos que afrontar, y desde esa perspectiva de interdependencia. Creo que eso es esencial y lo ha mencionado también Andrés, pues que tenemos nuevos agentes que están apareciendo y no podemos dejarles de lado. Eso es relevante. En cuanto a la necesidad de un nuevo contrato social, bueno, ya sabréis que desde Telefónica, desde hace ya muchos años, estamos elevando esta cuestión a través de nuestra propuesta de un nuevo pacto digital. Empezamos en el 2014 ya vislumbrando los problemas, retos y oportunidades que podía plantear la digitalización, pero este camino es realmente una oportunidad, ¿no? Como decía Klaus Schwab, el fundador del World Economic Forum, ya en 2016 dijo que nunca antes ha habido un momento más prometedor, pero de mayor peligro también. Así que hay que saber jugar con estos dos elementos para poder sacar lo mejor, ¿no? Repensar los modelos que tenemos desde las bases, porque creo que desde nuestro mundo occidental tenemos unas bases muy potentes que nos han permitido dar respuesta a problemas ingentes, y todo el modelo de posterior a la Segunda Guerra Mundial
Me parece algo extraordinario que nos ha llevado a una sociedad muchísimo más equitativa y de progreso. Por supuesto que hay deficiencias, pero desde esa base y desde los valores que tenemos creo que podemos construir un mundo nuevo, ¿no? Un mundo pues, donde la conectividad, por supuesto, sea importante porque la digitalización pasará por nuestras redes, donde la productividad pueda incrementarse, dinamizar la economía sin dejar a nadie atrás, y ahí es esencial las competencias digitales. No solo es importante la conectividad y los servicios digitales, pero el reskilling, el upskilling, que ahora mismo tanto se menciona, es esencial. Si no conseguimos integrar a todos nuestros ciudadanos y también al sector económico e incluso al sector público en esta dinámica y comprender estas competencias y poder hacerse con ellas, pues no conseguiremos pues sacar el mayor provecho de estos servicios, ¿no? Y un último punto también importante es un marco regulatorio adecuado, ¿no? Estamos ante un nuevo mundo y necesitamos nuevas normas. Manuel lo ha comentado, esto es un trabajo ingente, sabemos que es complicado, ¿no? Y ahí tenemos un problema de asimetría de los tiempos, ¿no? Porque la tecnología, como he dicho antes, es exponencial, va muy rápido y nuestros tiempos, sobre todo marcados por Bruselas, pues a veces son un poquito lentos, ¿no? Hemos visto que en algunos casos pueden ser rápidos, porque yo creo que durante el COVID hemos visto que ha reaccionado rápido, era una situación muy complicada, pero consiguieron ponerse de acuerdo en muy poquito tiempo. Ojalá eso fuera similar en el marco regulatorio, ¿no? Sería esencial en nuestro nuevo entorno pues que una directiva no tardara 5 años, como tenemos, por ejemplo, la directiva de e-privacy, que llevamos 5 años discutiendo y todavía no está asentada, ¿no? Y así tenemos una multiplicidad de agentes. Y luego un punto también importante, y es relativo justamente a estas nuevas tecnologías, es que tenemos que trabajar en la confianza en de nuestros ciudadanos y usuarios, ¿no? Y ahí la cuestión de la ética es esencial. Las nuevas tecnologías plantean retos, pero tenemos unos valores que tenemos que proteger. Y eso es algo muy occidentalista, vuelvo a insistir, pero creo que esencial, y es uno de nuestros grandes poderes a nivel europeo. Todo esto tiene una incidencia, por supuesto, en la geopolítica, y ya termino con este punto, ¿no? Pero a nivel geopolítico, por supuesto, tenemos una visión de distintas culturas, ¿no? Por parte de Estados Unidos, pues es un foco muy pronunciado hacia las empresas, muy ultraliberal, diría, aunque últimamente pues ya están viendo que estos nuevos agentes puede causarles algún problema y están poniendo algunos límites. Eso por parte de Estados Unidos. Por parte de China está muy focalizado hacia el Estado, el control del Estado. Y en el caso europeo, vuelvo otra vez a mencionar lo mismo, está muy focalizado hacia la persona, hacia la sociedad. Y eso es algo realmente positivo, creo, y que tenemos que defender. Vuelvo a insistir en este punto, ¿no? ¿Es un juego de equilibrios complicados? Sí, por supuesto. Y la digitalización es algo que ha desafiado las reglas que conocíamos actualmente, ¿no? ¿Hay vientos posibles de fragmentación y de renacionalización, como hemos visto? Sí, pero creemos realmente que no se podrán solventar los problemas si no es a nivel global. Eso nos tenemos que sentar, hay que dialogar, no podemos dejar regiones aparte, hay que colaborar, hay que dialogar. Es una de las fortalezas del mundo occidental y creemos que ese camino es posible, ¿no? Creo que yo quiero ser optimista, soy francamente humanista y me parece que es una de nuestras mejores vertientes a nivel cultural y creo que ahí Europa tiene un rol preponderante. Y no querría terminar sin mencionar nuestro vínculo especial con algunas regiones, ¿no? Como es América Latina. Ahí tenemos una responsabilidad como España esencial, ¿no? Tenemos unos vínculos históricos, culturales, pero también tenemos unos valores compartidos que tenemos que poner en común y ahí las relaciones transatlánticas creo que deben ser fortalecidas y es un eje de trabajo primordial. La cooperación en temas de digitalización creo que es un entorno positivo en el relacionamiento internacional y creo que hay varias vertientes. Hay algunas vertientes donde podremos colaborar, otras
donde no estaremos de acuerdo, por supuesto, pero avancemos en las cuales podemos colaborar y poder crear un entorno más próspero, mejor y sobre todo protector de la libertad, ¿no? En ese mundo occidentalista que tanto aprecio y en que tanto me gustaría que mis hijos siguieran viviendo. Muchas gracias. Creo que estamos en un contexto que se podría definir por 4 conceptos que los mencionó hace poco Heiko Maas, el ministro de Exteriores de Alemania, que son el de la geopolitización, desglobalización, renacionalización y digitalización. Yo creo que estamos en este contexto, que a lo mejor es menos optimista que el que han presentado algunos de nuestros panelistas, pero frente a lo que Yuval Noah Harari, en una pieza interesante el año pasado en el Financial Times, que le pidieron que dibujase, ¿no?, desde su análisis histórico cómo ve el mundo post-COVID, él acababa, ¿no?, esa pieza diciendo que había 2 posibilidades, una de una mayor solidaridad global y otra de una mayor desunión global. Yo creo que lo que vamos a tener es esto que se conoce en la Unión Europea como mothering through, o un camino intermedio, un poco de todo. Se podría definir como una globalización híbrida, líquida, amorfa, si queréis, que yo pues también, por seguir un poco el tono de Manuel Muñiz, pues también he dividido mis comentarios en 5 puntos, empezando por lo grande y acabándolo en el individuo, que también mencionaba Natalia ahora. Yo creo que mi visión de los próximos años es que, aunque sea una paradoja, la mayor rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China va a crear más crecimiento y más oportunidades de negocio, incluso para las empresas españolas. Creo que vamos a estar en una dinámica de competición y que ninguna de las 2 grandes superpotencias quiere perder la cara, ¿no?, desde una visión china, quiere mostrar su robustez, etcétera, y por lo tanto van a aplicar los 2 toda la política monetaria fiscal necesaria para estar dentro de lo que se podría llamar una economía de alta presión, crecimiento alto. Y eso, pues nos va a traer una especie de, no sé si queremos llamarlos los nuevos locos años 20, pero bueno, creo que vamos a salir de la pandemia con ganas de consumir y que como he dicho, las 2 grandes potencias van a intentar mostrar que son potencias, que no son menos que la otra, y eso va a generar bastante crecimiento, que podría llevarnos a mayor inflación. Mayor crecimiento, mayor inflación va a reducir uno de los grandes temores que no ha surgido en la mesa hasta ahora, que es el tema de la deuda, ¿no? Hemos aumentado muchísimo la deuda pública y privada con la pandemia, una tendencia que venía de fondo, pero bueno, si tenemos mayor crecimiento, mayor inflación, eso es positivo para reducir esa deuda, pero también puede llevarnos a tensiones y en algún momento vamos a tener que a lo mejor buscar maneras de reestructurar la deuda, y creo que los países, las regiones, hablando de la Unión Europea, y las potencias que reestructuren mejor la deuda, que es un arte del ser humano, van a salir mejor paradas. El segundo nivel es el de los estados, que en el caso europeo es Estados y la Unión Europea. Creo que aquí vamos a volver a lo que Philip Cerny llamó el Estado competidor. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el Reino Unido, que a pesar del acuerdo del G7 ya ha dicho que el impuesto del 15% de las empresas no debería aplicarse al sector financiero. Creo que vamos a tener todo un debate sobre las capacidades del Estado. Manuel decía que los estados autoritarios quizás hayan sido los que mejor han superado la pandemia. Yo diría que no solo los estados autoritarios, sino que los países con estados fuertes. Y eso también es Corea del Sur, eso también es Taiwán, eso podría ser Alemania, países con estados eficientes, fuertes, que tienen las capacidades, y aquellos que no las tienen o que las han desmantelado, y ahí podemos mirar al mundo anglosajón, incluso Estados Unidos y el Reino Unido han sufrido más, ¿no? A pesar que ahora Estados Unidos en la vacunación lo está haciendo algo mejor, pero se han visto las deficiencias. Creo que va a ser importante todo el tema de la colaboración público-privada.
Ahí, lógicamente, tenemos a Natalia Telefónica y creo que aquí en España también tenemos un gran desafío de, ¿no?, esa capacidad que incluso China también la desarrolla, la capacidad de que trabajen agentes públicos y agentes privados conjuntamente y desarrollen todo un músculo del Estado, pero como decía Andrés, la empresa privada es importante. Creo que también entraremos en temas de posibles proteccionismos, la protección, la defensa, y eso nos va a hacer a una globalización menos hiper y más des o amorfa. El tema de narrativas, yo creo que Manuel lo ha comentado, creo que el tema de narrativas, vemos China se está empezando, Wolf Warrior, la diplomacia de los lobos guerreros, que no le está funcionando, pero que sabe que tiene un problema de contar su historia al mundo. Creo que eso lo vamos... Ahora, justo hoy, estábamos comentando que la Unión Europea ha exportado la mitad de toda la producción de vacunas a terceros países, al exterior, pero realmente no se ha comunicado bien. El resto del mundo no tiene la percepción de que precisamente la Unión Europea ha sido de los agentes más solidarios en las vacunas. Entonces, el tema de narrativas creo que es importante aquí. Pasamos al tercer nivel, que yo creo que no se ha hablado y creo que es importante y que muchas veces en las relaciones internacionales, en la economía política internacional, no se tiene en cuenta, que es el tema subestado o regional, de las regiones. Creo que va a ser clave. Lo sabemos, y además es un eje vertebrador del plan de recuperación de España, que es, bueno, el desafío que tenemos en la brecha regional, regiones más avanzadas, más ricas, más sofisticadas, en la brecha rural-urbano. Creo que ese es un desafío enorme de articulación del poder de los estados también, de cómo las regiones se articulan, se relacionan con la capital del Estado, pero en el caso europeo también con Bruselas, y ahí vemos que hay regiones que lo hacen mejor que otras. Creo que ese es un gran desafío donde se tiene que hacer mucho más. Habrá un debate también sobre el desarrollo de las regiones que se han quedado atrás. ¿Cómo se hace esto, ¿no? Adam Post no hace mucho tiene un muy buen artículo en Foreign Affairs donde su tesis es esta idea de que podemos echar dinero a las regiones menos avanzadas con política industrial, con pues, polígonos industriales, tecnológicos si queremos, con más inversión en educación, formación, etcétera, quizás no funcione. Quizás a lo mejor pues hay que dejar que la evolución humana vaya por donde tiene que ir y que es natural que la gente vaya a los centros más tecnológicamente avanzados, donde hay más empleos, y no intentar retener a la gente en otras regiones. Creo que, bueno, yo siempre he abogado, por ejemplo, para primero, a favor de lo primero, mayor política industrial en las regiones, mayor apoyo a las regiones que están atrás, pero creo que es un debate que hay que tener y no sé muy bien por dónde vamos a ir, pero creo que es importante el tema de las regiones. Y ya, bueno, estamos acabando, me quedan solo dos niveles. El primero, antes del último, es la empresa, y aquí pues se ha comentado, ¿no? Natalia ha comentado temas, Andrés también, creo que Manuel también. Yo creo que vamos a necesitar más internacionalización. Para eso necesitamos empresas más grandes, el tamaño de la empresa va a ser vital, la digitalización de esas empresas, cómo se forma la gente en esas empresas. Creo que vamos como decías tú, a un reshoring, Emilio. Esto también puede ser una oportunidad para España, que donde las cadenas de valor se acerquen más a Europa. Ahí el norte de África y Turquía, ya centros de logística, de producción, de manufactura, donde hay muchas empresas españolas, puede ser clave, y ahí deberíamos apostar por eso. Creo que hay que diversificar. Hay que estar en Estados Unidos, donde hemos estado, donde hemos invertido muchísimo en los últimos 10 años, y España está bien posicionada para Bidenomics y para el crecimiento que se va a dar en Estados Unidos, pero no podemos, en una última encuesta que he liderado para el Foro de Marcas Renombradas en España, creo que casi el 80% de las empresas que han respondido el cuestionario han dicho que tienen negocios en Estados Unidos y en China. Y casi del 100%, casi de ellas, piensan que China se va a abrir más en los próximos 5 años. Entonces, bueno, las empresas tienen que saber que hay esa
tensión geopolítica entre las dos, y eso significa que hay que estar en los dos sitios. Hay que estar en Estados Unidos para que la administración americana te considere una empresa americana, y hay que estar en China para que la China te considere una empresa china. Y no puedes ser dependiente de China en la producción, por lo tanto tienes que diversificar tus cadenas de valor fuera de China, pero esos son enormes esfuerzos que hay que hacer, pero creo que hay que ver por dónde van los tiros en ese sentido, y ahí ASEAN quizás sea un sitio donde se puedan asentar muchas más empresas españolas, y después está todo el tema, lógicamente, de inversión en desarrollo, en innovación, etcétera, que creo que en España todavía tenemos que hacerlo en el sector público, pero también, sobre todo, en el sector privado. Y acabo con el plano individual, ¿no? El del individuo, y aquí, pues, el gran temor es la recuperación en K, la recuperación entre los que tienen información, los que tienen habilidades, los que no las tienen, los que están mejor conectados y los que no. Yo creo que va a haber toda una caza por talento, ya hay una demanda enorme por talento, por gente bien formada, va a haber y eso, bueno, vertebra todo lo que acabo de decir. Eso es el Estado competidor, la Unión Europea competidora en el mundo, va a tener que competir por ese talento mundial, y para eso hay que también hacer políticas para lograrlo. Todo lo que es la formación, la educación, no solamente la institucional, pero también la continua, permanente, donde pues, los trabajadores tienen que seguir formándose, va a ser clave. Y ahí vuelvo a enlazar un poco con el segundo nivel, que es las capacidades del Estado. Si no las tienes, pues estás en desventaja. Y quizás, a lo mejor, para acabar, todo el tema también de cómo consumimos, cómo usamos y cómo analizamos la información. El acceso a la información, el entender, leer la información, la agenda de los medios de comunicación, el saber usar las plataformas digitales, sociales, de una manera pues, inteligente. Todo eso creo que también va a ser clave para el nivel individual, porque eso va a crear pues, mayor acceso, mayores oportunidades y, lógicamente, mayor capacidad de proyección global. Y lo dejo aquí. Y pues nada, lo dicho, encantado de participar en el panel y de escuchar alguna pregunta o los comentarios del resto de participantes.